Esta es la clase número 11. Bueno, yo creo que es la 12 realmente, porque hicimos una introducción, pero no sé si le puse número. Pero bueno, lo que sí estamos seguros es que ya estamos en la última parte. Esta no es la última. Perdón. Esto ya lo vimos. Aunque hay muchos comentarios que unen la Santa Iglesia Universal o la Santa Iglesia Católica con la comunión de los santos. Quiero recordarles, ya estamos en las últimas declaraciones del credo, que este es un estudio bíblico, no es un estudio del credo, sino que estamos estudiando la Biblia a través de las declaraciones del credo. Y nosotros creemos que el credo de los apóstoles es un credo que contiene la esencia de la fe cristiana en general, no las denominaciones, sino lo que cualquier persona debe creer para ser salvo. ¿Sí? Nosotros decimos que debemos creer en Cristo Jesús, pero ¿qué significa creer en Cristo Jesús? Y todo esto implica creer en Cristo Jesús. Y una de esas declaraciones es la comunión de los santos. Eso es algo importante. Solamente quiero también recalcar que hay una profundidad de la doctrina que la vamos a examinar, que la examinamos cada miércoles, que no necesariamente está implícita en el credo, sino que ha sido más bien un desarrollo teológico, si podemos decirle así, a lo largo de los años. Entonces, lo que vamos a ver hoy probablemente no lo tenían en mente las personas que redactaron el credo, pero eso es lo que dice toda la Biblia acerca de la comunión de los santos. También quiero recalcar que el credo se utilizaba para admitir a las personas en la membresía de la iglesia antigua, apostólica. Entonces, esto es lo que ellos tenían que declarar para ser parte de la iglesia y para ser bautizados. Así que leemos el credo para encontrarle un poco de contexto. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y esta es la última parte, estamos en la sección del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así que estamos contando estamos a cuatro declaraciones de terminar. Empecemos. Vamos con la declaración de la comunión de los santos. Creemos en la comunión de los santos. Nosotros podemos encontrar dos palabras principales que nosotros confesamos como creyentes, que es la comunión y de los santos. Aquí tenemos la palabra coinonía, que es la palabra griega que se utiliza, y la comunión de los santos es la unidad espiritual de los creyentes, que incluye el plano meramente espiritual como el físico. Y yo quiero recalcar eso, hermanos. Cuando nosotros decimos la adoración, por ejemplo, cuando nosotros vamos al culto, vamos a adorar al Señor o incluso adoramos en nuestra casa de forma personal o de forma familiar, nosotros estamos compartiendo un momento espiritual. Entonces, yo hace algún tiempo, no sé si alguien lo recuerda, pero alguien dijo que uno no va a la adoración a sentir, uno va a la adoración a aprender. Y eso no es del todo cierto, ¿verdad? Uno va a la adoración a adorar y también va a aprender y también va a sentir. No podemos adorar si no aprendemos, no podemos adorar si no sentimos. Entiendo yo que muchas personas están en contra del emocionalismo, pero eso no significa que nuestros afectos no estén delante del Señor. Y por supuesto también hay una cuota de aprendizaje, pero nosotros debemos entender que la relación que tenemos con el Señor y tenemos entre nosotros está en un plano espiritual. Cuando nosotros asistimos al servicio, somos bendecidos de forma espiritual. Aunque no hayamos aprendido tanto,
o aunque no hayamos sido tan conscientes, el Señor nos bendice de forma espiritual. De modo que un ateo puede ir a un culto y no ser bendecido de la forma que el Señor lo puede bendecir, es que si es creyente. Pues alguna bendición ha de recibir porque la palabra del Señor no regresa del vacío. Pero no es lo mismo ser creyente en un culto que ser ateo en un culto. Aun cuando el ateo se pueda memorizar todo el sermón y aun cuando el ateo pueda hacer todas las oraciones conscientemente y el creyente sea un poco de corazón distraído o de mente divagante, aún así el Señor bendice espiritualmente más al creyente, porque estaban en el plano, estamos en el plano espiritual. De la misma manera, la comunión de los creyentes se realiza en el plano espiritual y es más fuerte que cualquier otro vínculo que podamos pensar, incluso el vínculo de sangre entre los hermanos, padres, e incluso también dentro del vínculo matrimonial. Nosotros hablamos mucho de cómo debemos fomentar el valor de la familia, debemos trabajar en el plano familiar, la responsabilidad paternal, y eso está bien, pero el vínculo que compartimos entre los hermanos de forma espiritual es mucho más fuerte que el vínculo matrimonial. Idealmente el matrimonio debe ser un vínculo espiritual en el plano de hermandad, ¿sí? No solamente en el plano civil. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es más importante, o bueno, mejor dicho, por qué decimos que es más trascendente la comunión que tenemos entre hermanos que incluso la carnal y la civil en el plano matrimonial? Es porque la comunión carnal y la comunión civil se rompen en el cielo, pero la comunión espiritual no se rompen en el cielo. Ya no hay matrimonios en la vida venidera, ya no hay eh, padres, hijos, tatarabuelos, tataranietos en la vida venidera, sino la vida venidera es enseñada en la Biblia como la vida de hermandad, la vida del pueblo de Dios y todos compartiendo la cabeza que es Cristo como nuestro hermano también y a nuestro Padre como Padre de adopción. Por eso decimos que la unidad de los creyentes es la unidad más fuerte que cualquier persona puede tener. Eso no significa que la iglesia debe estar sobre la familia, sino que cada quien es responsable de su propia familia y de hacerlos parte de ese vínculo espiritual a través de la evangelización de la familia. Así que eso debemos entenderlo. Y eso también tiene un reflejo en el plano físico. Nosotros no podemos entender la totalidad del plano espiritual o de la realidad espiritual si no es a través de la realidad física. Pero sí debemos entender que es más allá de la realidad física. Por ejemplo, si nosotros oramos, estamos haciendo un acto espiritual, pero también uno físico, porque estamos cerrando nuestros ojos, estamos diciendo palabras, estamos hablando palabras probablemente, estamos pensando y eso es algo físico, pero es más allá de lo físico. Así entonces debemos entender también la comunión de los santos, que sí habla de una comunión física, pero va más allá de una comunión física. Y eso lo podemos ver en varios textos de la Biblia. Hechos 2:42 que perseveraban en la comunión. ¿Y a qué se refería? En la unión. Primera de Corintios 10:16 no es la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 6:14, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. La luz tiene comunión con la luz. Segunda de Corintios 13:14, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, como una bendición espiritual para los creyentes. Filipenses 2:1, tenemos comunión en el Espíritu. Primera de Juan 1:3 y 7, que tengamos comunión entre nosotros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Esta es básicamente la misma idea que dice Pablo, recientemente leímos aquí en 1 Corintios 10:16. No es la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Ah, pero es este. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si nosotros compartimos el Señor, tenemos la misma luz y también la misma comunión
los unos con los otros. Esa es la parte de la comunión. La comunión espiritual de los creyentes es la unidad que va más allá del plano físico, aunque incluye el plano físico. Además, la otra declaración, la otra palabra importante es la palabra santos. Tenemos la comunión de los santos. Como muchos saben, la palabra santos significa los apartados por Dios para la adoración a Dios o para el servicio de Dios. Eh, Aquí va más allá también del significado ordinario que le damos o incluso el significado que le da la Iglesia Católica Romana. No sé qué tanto están empapados de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pero para los católicos romanos no todos somos santos, sino solo aquellos que han sido canonizados y beatificados. Esos son los que son santos. Eso significa que solo ellos van al cielo y todos los demás vamos, dicen ellos, ¿no? Vamos al purgatorio, todavía tenemos que limpiar algunos pecados para acceder al cielo y ser llamados santos. Bueno, nosotros decimos que eso no tiene ningún asidero en la palabra del Señor. Eso lo vemos aquí en 1 Corintios 1:2. A la iglesia le dice a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces lo vemos como una realidad pasada, santificados, fuimos santificados en Cristo Jesús, pero también somos llamados a ser santos. Esto lo menciono también. El primer ejemplo que doy es 1 Corintios, porque como muchos saben, la iglesia de Corintios es una de las iglesias más carnales que se presentan en el Nuevo Testamento. Los corintios era un grupo sectario, algunos decían que eran de Pedro, otros que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Jesús, y había mucho sectarismo internamente. Además estaba el caso de que no querían juzgar a un fornicario dentro de ellos, Pablo lo regaña también. Además, no querían pagarle un sueldo a su ministro, también a Pablo mismo negaban de alguna forma su apostolado, él tiene que defenderlo. Los corintios también se emborrachaban en la Santa Cena, las mujeres eran desordenadas al no cubrirse su cabeza. Bueno, también habían desórdenes en cuanto a los dones, en cuanto al uso de ellos, tal vez a la fabricación de algunos dones que no existían. Y esa era la iglesia de los Corintios. Sin embargo, Pablo no toma eso como referencia para decir que no son santos, al contrario, dice que ya fueron santificados en Cristo Jesús al recibir su obra, al creer en el Señor. Pero al mismo tiempo son llamados a ser santos. Esto no les quita su responsabilidad de ser puestos a la altura de aquel llamado, de aquella realidad en la cual ya fueron puestos. Ellos deben alcanzar aquello, como dice Hebreos, por lo cual ya fueron asidos. No, no fue Hebreos. Creo que fue el apóstol Pablo. Romanos 1:7. Amados, llamados a ser santos. Y Efesios 1:1, a los santos. ¿A quién va dirigida esta carta? A los santos de Éfeso. Efesios 2:19 son los efesios conciudadanos de los santos. ¿Qué significa conciudadanos de los santos? Significa que tienen la misma herencia que aquellos que ya perecieron. Aquellos que ya alcanzaron la gloria, tenemos el mismo certificado de nacimiento espiritual. Tenemos la misma ciudadanía, tenemos el mismo documento de identificación nacional, que es el lugar de los cielos, ¿no? La Nueva Jerusalén. Eso está diciendo Pablo aquí. Colosenses 1:12, tenemos la herencia de los santos en luz. Nuevamente tenemos el mismo documento, ahora no de identificación, sino tenemos el mismo documento de herencia. Nuestro Señor nos ha heredado tanto a nosotros como a los que han alcanzado la gloria ese documento y nos llama santos. Primera de Pedro 2:9, somos nación santa. Este texto, no sé si ustedes recuerdan, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos sacerdotes también. Es exactamente el mismo lenguaje que usa Moisés para referirse a Israel. Israel era una nación santa, una nación apartada, un pueblo de sacerdotes y era un pueblo adquirido por Dios, es decir, Dios lo había comprado y lo había sacado de Egipto. Y ese es
la misma terminología que usa para nosotros. Somos una nación apartada para Dios. El Señor nos compró, nos adquirió y nos ha hecho un pueblo también de sacerdotes. Así que eso implica la comunión de los santos. Tenemos una unión espiritual entre aquellos que hemos sido llamados por Dios y hemos sido santificados en Cristo. Esa comunión no pertenece a nadie más, esa comunión solamente pertenece a los que hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo, que es un mismo evento. Es necesario mencionar la unión mística con Cristo. Esto ya lo hablamos en la confesión. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos la confesión, la unión mística con el Señor. Y esta palabra es un poco esotérica, ¿no? Eh, Sin embargo, esta es la palabra que se ha utilizado a lo largo de los siglos para referirse, perdón, a la unión espiritual que tenemos con Cristo. Es la unión espiritual que tenemos con el Señor. Y se usa la palabra mística como para decirnos que no es una comunión, no es una unión ordinaria. No es como asistir a la iglesia, no es como participar de los rituales, sino es una unión completamente espiritual y no puede ser fabricada por ningún hombre. ¿Qué es la unión mística que tenemos con Cristo? Que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, al cuerpo espiritual de Cristo. La comunión surge de esa incorporación. Lo que es de Cristo lo comunica ahora a sus miembros. Todo lo que tiene Cristo ahora es nuestro. Su salvación, su justificación, su unidad con el Padre, también somos parte de esa unidad ahora en Cristo Jesús. Somos injertados en el verdadero olivo y Él es el verdadero, la raíz del verdadero olivo. Debemos entender también que la comunión es fruto del Espíritu que une al pueblo en relación con el Padre y el Hijo, y la unidad eclesial tiene esa raíz. Entonces, es el Espíritu Santo el encargado de sellar esa unidad, esa es su función económica, es su función en la Trinidad, y nos une al Padre para estar unidos los tres, ¿no? Al Padre y al Hijo, según Efesios 4 al 6. De modo que la Trinidad es parte nuestra y nosotros somos parte de la Trinidad sin que se nos comuniquen todos los atributos exclusivos de la divinidad. Es decir, nosotros no somos todopoderosos, no somos omniscientes, no somos omnipresentes. Sin embargo, todos los beneficios relacionados con el amor, la sabiduría, la inteligencia, sí nos son comunicados de una forma más excelente. También recibimos del Señor la gracia y reconciliación basadas en la cruz del Señor. La comunión es posible solo porque Cristo rompió las hostilidades. Esta es otra forma de entenderlo de acuerdo a Efesios 14:22. Entre nosotros y el Señor había una barrera. No sé si ustedes han visto o lo han hecho, pero antes se presentaban algunos folletos que tenían dos abismos. Era la separación del hombre con Dios y solo Cristo es el puente. Bueno, es casi exactamente la misma figura entre el Señor y nosotros. Había una pared y Cristo rompió la pared entre, no solo entre nosotros y el Señor, sino también entre nosotros y los judíos. Esto funciona especialmente para los gentiles. El texto citado es especialmente para nosotros que somos gentiles. El Señor adopta a Israel y lo hace parte de su pueblo, y los gentiles no teníamos parte con Israel. Los gentiles, Efesios mismo lo dice. Esto creo que vale la pena leerlo aparte. Y permítame compartirles. Dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, aquellos que nacimos fuera de Israel, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
Entonces, los de la circuncisión, es decir, los judíos, nos llamaban incircuncisos porque precisamente no teníamos la circuncisión del pacto. Y dice el 12, en aquel tiempo estabais, vean todas las cosas que nos perdíamos por no pertenecer a Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sí, porque Israel tenía a Cristo, Israel tenía las promesas de Cristo. Abraham tenía las promesas de Cristo, David tenía las promesas de Cristo, en general Israel tenía las promesas de Cristo. Y cuando llega el tiempo, cuando viene nuestro Señor, Israel ahora tiene a Cristo en medio de ellos, pero nosotros no lo teníamos. Así que Pablo nos lo recuerda. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Tampoco teníamos la ciudadanía de Israel. ¿Por qué es tan importante la ciudadanía de Israel? Porque es el pueblo del Señor. Y éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sí? El pacto de Abraham no era para nosotros, ni el pacto de David, no eran parte de nosotros. Y por lo tanto no teníamos ni esperanza ni Dios. No, porque el Señor elige a un pueblo. Y al mismo tiempo, cuando elige a un pueblo, desecha a los demás pueblos. Los gentiles tenían sus propios dioses y el Señor se apiadó de Israel y los elige para salvarlos. Y entonces nosotros no estábamos dentro de ellos, pero ahora que no teníamos ni esperanza ni a Dios, Cristo Jesús por nosotros nos ha hecho parte de Israel. Vamos a verlo hasta aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Nosotros que antes no teníamos esperanza y no teníamos Dios, no teníamos promesas de salvación, ahora nos da paz. Y esta paz no está hablando tanto de una situación de tranquilidad. Nos está diciendo que antes el Señor que nos iba a condenar, ahora ya no nos va a condenar. Por eso tenemos paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5. Que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Los israelitas y nosotros los gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermediaria de separación. Esa pared que decía, ustedes no eran pueblo, ha sido derribada para hacernos parte de Israel, aboliendo en su carne, o sea, Cristo Jesús sufriendo y siendo despedazado por los látigos y por la lanza y por los clavos, en sus carne, por sus méritos, abolió las enemistades, desapareció las enemistades entre los que no éramos pueblo y los que sí eran pueblo. Abolió también la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, Cristo crucificó los mandamientos que nos condenaban para crear en sí mismo, o sea, en Cristo Jesús, en él mismo, creó de los dos pueblos, gentiles y israelitas, uno solo y no solo un pueblo, un solo hombre, porque ahora Cristo es nuestra cabeza, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, perdón, las enemistades. Esto sí es glorioso, hermanos. Esto va más allá de cualquier comprensión que podamos tener. Nosotros asumimos que somos cristianos y lo damos por sentado, pero nosotros debemos entender que no éramos parte del pueblo de Dios. No era, al nacer en otra nación, al nacer fuera de los pactos del Señor, no teníamos a Dios. Dios es Dios del mundo, pero Dios era solamente Señor de una forma especial y salvadora de Israel. Y cuando escoge a Israel, al mismo tiempo desecha a las demás naciones. Y las demás naciones tenían sus dioses, tenían a Astaret, tenían a Baal, tenían a Sera, tenían a Dagón, hay varios dioses y los griegos tenían muchos dioses y por si se les olvidaba uno tenía una estatua al dios no conocido y nosotros también. Y Dios escoge a Israel porque él le dice, yo voy a ser tu Dios y nosotros no estábamos en eso. Pero ahora, por Cristo Jesús, somos parte de su pueblo, pero no solo al darnos un papel que nos dice que somos parte de su pueblo, sino uniéndonos al hombre de Cristo. Así nos hizo parte de su pueblo. Debemos también
pensar que la comunión que tenemos con Cristo y con su pueblo tiene una dimensión escatológica, perdónenme la mala palabra, ¿no? La comunión tiene una dimensión del final de los tiempos. Tenemos ya comunión con el Señor aquí y ya tenemos comunión con los hombres, pero todavía nos queda la plenitud. ¿Sí? Entonces, nuestra comunión hoy es perfecta con el Señor y hoy es perfecta entre nosotros, pero si podemos decirlo así, todavía nos queda una perfección más. No sé cómo expresarlo realmente porque el Señor solo lo presenta así, que la comunión que ya tenemos aquí está completa, es suficiente, no necesitamos nada más, pero la comunión que tendremos en el tiempo final será una comunión mucho mejor, más completa, no por el vínculo del Espíritu, porque ese ya lo tenemos completo, sino porque nuestra carne también será redimida. Nuestro cuerpo será redimido, nuestro cuerpo que se enferma, nuestro ser que tiende a pecar será completamente librado del pecado y de la muerte, y entonces ya no habrá ningún obstáculo de nuestra parte para gozar de la comunión y de la unión que ya tenemos con el Señor. ¿Cuáles son las expresiones concretas de la comunión aquí y ahora? ¿Cómo podemos verlo físicamente? Esto de acuerdo a la palabra, ¿no? No en cuanto a los mandamientos, sino en cuanto a la realidad. Porque como dijimos, aunque es una realidad espiritual, tiene formas físicas, tiene formas físicas. Por ejemplo, la comunión que tenemos en el culto. Nosotros decimos que cuando está el culto es la comunión. Además, también lo tenemos en la Santa Cena. A la Santa Cena también le llamamos la comunión. Eso lo hace 1 Corintios 10 16 y 17. Cuando tomamos la Santa Cena juntos, tenemos comunión en el Señor. Por eso también deberíamos esperar la Santa Cena con anhelo, con expectativa, porque es la forma en que el Señor nos da para que entendamos y para que experimentemos aquello que Él ya ha asegurado, que es la comunión con el Señor. Por supuesto, también en el bautismo. En el bautismo hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, pero esto es una forma más legal. Aunque pues yo no me quiero meter mucho en temas de la doctrina de los sacramentos, pero decimos que el sacramento anuncia o representa una realidad espiritual. Y parte de esa realidad espiritual que representa y que sella es que somos unidos, somos limpios y unidos al cuerpo de Cristo. Además, también la Biblia nos dice que la comunión se expresa a través de los dones. Esto lo vemos claramente en 1 Corintios 12, capítulo 12, 13 y 14, cuando nos dice que somos un solo cuerpo. ¿Y cómo entiende Pablo en 1 Corintios 12 que somos un solo cuerpo? Lo entiende sirviéndonos. Él no dice que somos un solo cuerpo porque esa es la realidad espiritual o porque al cerrar nuestros ojos así lo sentimos. No, no es esotérico, Pablo. Pablo dice que experimentamos la unidad porque si uno tiene dolor, una parte del cuerpo tiene dolor, el otro también debería experimentarla. Y si una parte del cuerpo está feliz, la otra parte del cuerpo también debería experimentarlo. Así entonces Pablo representa esa comunión que tenemos a través del servicio. Y ese es el uso de nuestros dones por servir a los demás. Además, también se habla de la comunión a través de la distribución de los bienes o del trabajo que tenemos, la responsabilidad mutua que tenemos con otro en relación a las cuestiones físicas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 versículo 44-45 y otros pasajes dice que los creyentes tenían en común todas las cosas. En común significa comunión, tenían en comunión todas las cosas. ¿Y qué era lo que tenían en comunión? Sus casas principalmente y sus propiedades. Esto para muchos sonará un poco alarmante, pero lo que quiere decir es que lo que es de uno en términos de servicio y uso es de todos. Eh, yo no recuerdo con quién estaba hablando o si, sí creo que este fin de semana o este domingo estábamos hablando. Y Pablo no tenía casa, pero Pablo donde encontraba un creyente, Pablo sabía que ahí tenía casa.
y así escribe las cartas, ¿no? Dame un espacio, voy a dormir ahí. Sabía que donde había un creyente, él se debía por completo a él. Y eso también lo podemos ver en la carta de Filemón. Pablo le dice a Filemón, tú te me debes a mí porque yo te hice nacer. Algo así se lo dice, ¿no? Espiritualmente. Pero no quiero exigírtelo, no quiero usar mi autoridad como apóstol, quiero pedírtelo. Y eso nos demuestra que Pablo entiende cuál es la implicación física, la implicación material de la comunión. Los creyentes son los encargados de representar esa comunión que ya tenemos en el Espíritu a través de nuestras pertenencias. Tal como lo dice Hechos, tenían todo en común. Que esa palabra en común es en comunión. Terminando hacia el final de esta hermosa doctrina de la comunión de los santos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues valorar nuestra iglesia local, participando de los medios de gracia y de todas las actividades que pueden ser de forma práctica. Debemos amar nuestra iglesia local no como no como un equipo, no como un grupo especial de tipo civil, ¿no? En serio, yo tengo esta idea, no sé si es cierta o es falsa, pero creo que muchos pastores o muchas personas tratan de llevar a personas a su iglesia porque es algo así como su equipo, ¿no? Es algo así como necesito que vengan a ofrendar acá o necesito que llenen la silla. Siento que muchos pastores valoran que las sillas estén llenas porque tienen quien les escuche, porque tienen quien les siga y pues yo no creo eso ni mucho menos. Yo creo que el Señor tiene mucho pueblo y muchas iglesias locales en diferentes lugares y pues nosotros solamente somos una de estas muchos pueblos, o bueno, de estas muchas manifestaciones del pueblo de Dios que el Señor tiene. Y cada uno está llamado a amar a su iglesia local de la mejor forma que pueda entenderlo. Además, también la práctica de la mutualidad bíblica. ¿Qué es la mutualidad bíblica? Son todos los deberes los unos con los otros, ¿verdad? Que se expresa de mejor forma en Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué significa? Amonestados los unos a los otros, tolerados los unos a los otros, orad unos por otros, amados los unos a los otros. Todas estas esto es algo que se llama la mutualidad bíblica. Todos los deberes que tenemos nosotros con nuestros hermanos. Además, rechazar el individualismo espiritual. ¿Cómo podríamos entender el individualismo espiritual? Aquel que no se compromete con ninguna iglesia, que no yo no hablo de no tener una membresía, estoy hablando de comprometernos con la iglesia, de estar siempre dispuestos, participando. No hablo de activismo tampoco, sino hablo de estar siempre dispuestos a participar y que sean causas extraordinarias cuando yo no puedo estar en esa comunión que tiene la iglesia. Y por último, la unidad, orar por la unidad verdadera. Hay que evitar los dos extremos que se resumen en el ecumenismo y el latitudarianismo. Perdón, tenía algo. Y el latitudarianismo. ¿Qué dice cada uno, no? El ecumenismo creo que es más común decir que cualquier cosa nos une y siempre y cuando creamos todos en Dios, pues no hay ningún problema. El ecumenismo. Y aquí podemos ver uniones que están en el nombre del Señor, luteranos, con católicos, con ortodoxos, incluso se han unido también judíos, judaizantes, musulmanes y cualquier persona, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? Solamente en el nombre del Señor y las verdades de la salvación, solamente en ellos podemos tener unidad. Y el latitudarianismo es la idea de que, pues como existen varias denominaciones evangélicas, no podemos hacer nada y hay que amarnos, hay que respetar nuestras diferencias y asumirlas. Creo que ese es un gran error. Eh, Eso lo condena Pablo en Primera de Corintios capítulo 2. No deberíamos, las denominaciones es un pecado. Eso es lo que es.
Ahora, las denominaciones son cosas necesarias ante nuestro pecado. Y hablo nuestro pecado como iglesia, ¿no? Si nos fuéramos una iglesia como la que el Señor oró en Juan capítulo 17, deberíamos ser solo uno, ¿no? Y vean que cuando nuestro Señor ora y le pide a Dios que seamos uno, no solamente le pide que seamos uno, sino que dice que seamos uno para que el mundo nos vea y crea. Entonces, no está hablando solamente de la unión espiritual, mística, está hablando por una unión física, está hablando por una unión que da testimonio, que al ver una iglesia unida, el mundo pueda creer. No está hablando de una denominación, al contrario, está hablando de la iglesia en general. Eso también lo infiere Pablo en Efesios capítulo 4 cuando dice que debemos tener un bautismo, una fe y un solo Señor. ¿Qué quiere decir eso? Debemos tener una misma forma de adorar y tenemos también que tener un mismo credo. Eso es una fe y un bautismo. Entonces, pensar que ya, bueno, todos son, hay bautistas, metodistas, pentecostales y bueno, hay que respetarnos y hay que amarnos y hay que aceptarnos como somos y yo no te puedo decir a ti que el presbiterianismo es mejor porque cada quien en su denominación sabe si está bien o estaba mal. Eso no debe ser así. Yo debo estar en la denominación que crea que más está cercana a la Biblia, si no es una deshonestidad. Yo no puedo ser un relativista y decir, bueno, tú estás bien y yo estoy bien. Uno de los dos está correcto y el otro está equivocado, o los dos estamos equivocados. Por ejemplo, hablemos de los bautistas, de nuestros hermanos bautistas, porque sí confesamos que somos hermanos. Ellos dicen que el bautismo una forma de administrar el bautismo es solamente permitida a través de la inmersión. ¿Y qué decimos nosotros junto con otras denominaciones? Que también es permitida la aspersión o el derramamiento. Bueno, o ellos tienen razón o nosotros tenemos razón, pero no podemos estar los dos en lo cierto, ya sea porque ellos están limitando administraciones del bautismo que sí son bíblicas y las están diciendo que no son bíblicas, eso es pecado porque están contradiciendo la palabra, o nosotros estamos en el error, diciendo que estas formas son permitidas cuando el Señor realmente las ha prohibido. Entonces, o los dos estamos equivocados o uno de los dos está equivocado, pero los dos no podemos estar en lo cierto. Por eso no deberíamos tratar el denominacionalismo como algo romántico, sino como algo que es necesario a pesar de nuestro pecado. Si no deberíamos decir que no es pecado. Cada vez que nos separamos con denominaciones, es un recordatorio que no estamos unidos y que el Señor todavía tiene mucho trabajo que hacer en nosotros. Si no podemos decir que todos estamos bien. Al contrario, deberíamos buscar esa unidad. Lo que pasa es cuando lo normalizamos, es que ya no buscamos la unidad. Cuando decimos tú estás bien y yo estoy bien, pues lo que estamos diciendo, la unidad no importa. En vez de buscarlo, en vez de sentarnos y decir, hay que encontrar la verdad, no un punto medio, sino la verdad. Si la verdad está en medio, pues qué bueno. Si la verdad está de tu lado, pues ahí está la verdad. Y si la verdad está de mi lado, pues en mi lado será. Pero no normalizarnos, no acostumbrarnos a ser denominacionales. Y creo, haciendo mi comentario ya final, por eso creo que el presbiterianismo es una de las formas más puras de cristianismo, al menos en su adoración. ¿Quién podría estar en contra de que cantar salmos está mal? Nadie, ¿no? La guerra civil está en qué tipo de himnos, si son de hace 600 años, hace 500, 400, 300, 100 años, hace 2 décadas. Yo había un pleito entre pentecostales porque dice que la música worship hoy está mal porque solo usa sintetizador y un piano como muy básico. Eran mejores las de antes, las de Marcos Witt. Y bueno, ya se están peleando por cuestiones que solo veíamos hace algunos años cuando los evangélicos decían que solo los himnos de hace 100 años eran válidos y los de los 80 ya no eran válidos, o los 50. Entonces vemos que esa guerra civil para mí es completamente evitable
si todos decimos los salmos, porque todos deberíamos estar de acuerdo con que los salmos es una forma universal, católica, una forma católica de adorar. Nadie debería estar en contra de eso porque sería completamente antibíblico. Entonces, esa pureza, esa simpleza nos da unidad, me parece que nos da unidad. Igualmente con los sacramentos, bautismo, Santa Cena, muy básico, sin instrumentos musicales, algo muy esencial, no hay pleitos, no hay peleas, la adoración es lo más pura que se pueda. Eh, y creo que ahí podemos estar, ahí podríamos todos converger. ¿Sí? Si hay un luterano, me va a decir, es que el pastor debería llevar una sotana blanca. Y otro podría decir, no, no tiene que llevar una sotana blanca. ¿Y cómo lo decidimos? Sin sotana, porque la Biblia no lo pide. Y que debemos ponerle un sintetizador, no porque la Biblia no lo pide. No, yo prefiero el cántico gregoriano. Bueno, nos evitamos todo eso si nos vamos a lo simple. Pero ese afán de querer hacer las cosas como yo quiero es lo que trae mucha división y no deberíamos hacerlo así. Así que esta fue la clase de la comunión de los santos. Hay que entender cómo estamos unidos al Señor, cómo estamos unidos a Israel como gentiles, cómo estamos unidos entre creyentes y cómo debemos velar y debemos buscar a como dé lugar la unidad de la iglesia, no solo espiritual, sino también visible para que el mundo crea. Amén. Dudas, hermanos, comentarios, ¿qué les pareció? Ok, todo claro. Adelante, Carlos. Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Un placer oírles. Buenas noches, Eh, Santiago. Mi hermano y pastor, ¿qué pasa con estas actividades? Que pues yo sé que obviamente se escuchan muy piadosas y tienen muchos beneficios respecto a compartir con iglesias que me voy a atrever a decir. No consideramos que no sean hermanos, por supuesto que son hermanos en Cristo, pero sus prácticas, por supuesto, doctrinalmente no nos parecen, sobre todo en temas de adoración. Hasta qué punto puede ser sano, hasta dónde involucrarnos y actuar proactivamente en buscar el diálogo sobre hacer conciencia sobre sus procesos de adoración. Es decir, por ejemplo, te lo voy a decir claramente, yo en algún momento, hace de unos 2 años para acá, muy activamente estuve compartiendo con algunas iglesias, más que nada pentecostales, centroamericanas, y no dudo, veo en su fervor y en su amor y en su búsqueda del Señor, lectura de palabra, etcétera, y en sus obras en general, se ven iglesias muy deseosas de estar en los caminos del Señor. Pero obviamente, como desde los púlpitos no se hablan de absolutamente nada de estos temas, pues no se da lugar a estas conversaciones y a este tipo de convencimientos de pecado. Entonces, ¿qué tan prudente puede ser para nosotros, convencidos de estos temas, el seguir participando con iglesias que no están en nuestras mismas doctrinas? Tener tiempos conjuntos. Bueno, yo creo que podemos compartir en lo que estamos de acuerdo. Por Ujú, ejemplo, en todos los asuntos civiles, si te invitan a un cumpleaños o algo, o ujú, algo ujú, así, sí, sí, ¿verdad? Pero en aquello que creemos que está en contra de nuestra conciencia, no lo deberíamos hacer. claro. Una de las doctrinas más importantes de la iglesia presbiteriana es la libertad de conciencia. Y la gente entiende libertad de conciencia como yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo adoro con panderos, yo adoro con danza, pues la libertad. La libertad cristiana no es eso. La libertad cristiana es eh, el derecho de Dios sobre mi conciencia que nadie puede tener. Es decir, nadie puede enseñorearse de mi conciencia. Nadie puede enseñar, nadie puede decirme qué hacer si el Señor no me lo ha pedido o no me lo ha exigido.
Entonces, por eso decimos que cuando participamos con ellos, ¿a qué bueno? Cuando participamos con ellos, decir, si el Señor no me lo ha pedido, no voy a someterme a tradiciones humanas. Entonces, vamos a un culto, ¿no? Y escuchamos una predicación antibíblica, pues no vamos a someternos a cosas que el Señor no nos ha pedido. Esa es una de las amonestaciones que hace Pablo a Pedro y a los de Jacobo en Gálatas, ¿verdad? Les dice que empiezan a judaizar y Pablo se levanta y le dice eh, en pocas palabras le dice que es hipócrita, ¿no? Tú que eres así, Sí. ¿por qué haces esto, no? Entonces no permitió que ellos se enseñorearan de la conciencia de los hermanos gentiles ni la de Pablo. Entonces creo que ese es un buen límite, compartir hasta donde la conciencia nos permita. Y la conciencia otra vez entendiéndola no desde lo que yo pienso que está bien o mal, sino lo que el Señor me ha exigido y que otro no me imponga sus tradiciones humanas. Otra vez, hermano, adelante. Sí, perdón, gracias. Excelente, buenísimo. Me ha quedado bastante claro esa parte. Digo porque ahí, ya esto es a manera de comentario, ya no tanto de pregunta. Lo invitan a uno a conferencias, sí, a ciertos temas, hay unión entre los hermanos, lo aprecian mucho a uno, desean que uno, aunque saben que uno perfectamente está en otra iglesia, quieren compartir con uno y hacerlo partícipe de sus actividades. Entonces, por ejemplo, tienen ciertas sí, conferencias, pláticas y demás. Y es muy típico, claro, que cuando están pues gran cantidad de los santos reunidos, pues se aprovecha el tiempo, ¿no? Y se tengan tiempos de alabanza, se tengan tiempos de adoración previo a una conferencia, no es un día de prédicas. Entonces, sí, la opción que he tomado esperando pues que sea lo correcto es, digamos, por ejemplo, yo convencido de principio regulador y de salmodia exclusiva, pues sí, en esos momentos estar parado, leyendo salmos, adorando al Señor en mi conciencia, más no participando de toda la adoración que toda la demás iglesia está realizando, ¿no? Ahí a veces pues puede chocarle a uno mismo un poco porque tal vez uno cree pueda sentirse que ofenda a algunos hermanos, pero tal vez, bueno, tal vez aquí sí sale una pregunta, ¿no? Por el mismo tema de la conciencia que has dicho, sabemos que estamos honrando primeramente al Señor más que a hombres, ¿no? Yo creo que el Señor entiende nuestra debilidad y la forma en que podemos caer en la ignorancia muy fácilmente o la que podemos permanecer en la ignorancia o caer en el error fácilmente. Entonces es más fácil permanecer en aquellas cosas que sí estamos seguros que el Señor nos ha dicho que incursionar en aquellas que no estamos seguros. Entonces, pensemos en nuestra comparecencia delante del Señor, ¿verdad? ¿Qué cantamos? Salmos, ¿no? Sí, Yo estoy seguro que Él me pidió que cantara los salmos, está clarísimo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. sí. Cantaste una de Marcos Witt. Es que Marcos Witt como que las primeritas sí, pero ya las después ya no. Bueno, ¿a partir de qué año? O de a partir de qué letra, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que sí era admisible o qué no era admisible? ¿En qué momento empieza a meter? Entonces esas cosas no estamos seguros o si realmente deberíamos haber cantado algo que esta persona tal vez no era creyente, ¿no? Como podríamos hablar de Jesús Adrián Romero, ¿no? Él ya pues Claro. apostatado de la fe. Podemos confiar en él, confiar en sus letras, confiar en sus intenciones, confiar en lo que realmente él escribió. Pues, creo que no podemos hacerlo, pero sí podemos llegar con una conciencia segura delante del Señor, que pues él me pidió eso y hermano, de Señor, si tú querías algo más, me iba a aprender primero los 150 de memoria y después, porque no me alcanzó la vida, entonces nos quedamos. Ok, ¿Verdad? No creo que nadie se sepa más de 150. O sea, ese es un reto que hay que ponerle a cualquiera, ¿no? Primero aprendamos los 150 y después miramos qué nos podemos aprender. Creo que no nos va a alcanzar la vida para aprenderlos de memoria. Que era como cantaban los israelitas, ¿no? Los israelitas no sí, llegaban con su rollo, si solo el de Isaías era, el de Isaías es un gran rollo que descubrieron en el Mar Muerto. Y cuanto más los 4 libros de los Salmos, ¿no? Con sus 4 libros. Entonces, excelente hermano, sí, muchas gracias. creo que ese Gracias, es pastor. un buen límite. ¿Alguien más, hermanos?
Bueno, vamos a dar por finalizado nuevamente la invitación a reconocer nuestra comunión con el Señor, con Cristo Jesús, con Israel, el verdadero Israel del Señor, entre nosotros y a velar también por esa unidad, que sea una unidad bíblica y no una unidad discrecional o ficticia o personal, ¿no? Sino verdaderamente afirmada en la palabra de Dios. Así que terminemos por esto.